Hemos estado estudiando la serie ¿Quién es Dios? Y siempre hacemos esta reflexión al inicio. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? La respuesta es simple, porque no podemos amar, adorar y servir a un Dios que no conocemos. Muchas veces y tal vez por años hemos estado tratando de amar, tratando de adorar y tratando de servir a un Dios que en realidad no conocemos. Por eso estamos estudiando esta serie. Hemos hablado que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que no cambia, que Dios es el gran yo soy. La semana pasada hablamos acerca de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados. Ahora, quiero decirle algo, la mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, no tienen problema con creer que Dios es inmortal, o sea, que Dios no muere, no termina. Creo que nadie está en contra. Tampoco hay problema con entender que Dios es eterno, está fuera del tiempo y nosotros estamos limitados por el tiempo. La semana pasada que hablamos de la omnipresencia, creo que todos estamos de acuerdo. Dios, como no tiene ninguna limitación, entonces Dios puede estar en todos lados, su omnipresencia. Y hemos cantado acerca de la omnipotencia, el gran poder de Dios, que no tiene ningún límite. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo. Aún gente que ni siquiera es cristiana, aceptan esto. Pero hay un atributo particularmente que causa problema, aún entre los cristianos. Y es que son pocos los que comprenden y viven de acuerdo con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuesta tanto? Porque en el fondo todos queremos vivir como se nos da la gana. Todos queremos hacer lo que nosotros queremos y pensamos que está bien. Hay una canción muy famosa que en español dice a mi manera. Viví a mi manera, lo hice todo a mi manera. Y pareciera ser que muchos cristianos que piensan eso. Yo vivo a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, porque no nos gusta o no entendemos lo que implica o lo que es la soberanía de Dios. Ahora algunos dirán, no, 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 yo sí creo en eso, pero yo le reto a esto. Póngase a pensar en sus oraciones. Cuando ora, ¿qué es lo que hace? Cuando oramos, generalmente nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer. No le pedimos que haga lo que Él quiere hacer, ¿o no? Nosotros ya sabemos lo que tiene que hacer. Casi que Dios tiene que decir, sí, hijo, está bien, te voy a firmar, dale. Eso es una muestra de que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. O a veces nos peleamos con Dios porque las cosas no son como yo quiero. Yo quisiera que esto fuera de una manera o de otra, pero como no, entonces me enojo con Dios y me peleo con Dios porque no entiendo que las cosas que pasan, aún las que no me gustan, están bajo el control de Dios. O a veces pretendemos cambiar con nuestras palabras lo que Dios decidió hacer. Y nuestras oraciones muchas veces están llenas de palabras insultantes a Dios, queriéndolo obligar, queriéndole torcer el brazo para que Él haga lo que nosotros queremos hacer. Por eso es que verdades tan profundas como esta, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. U otra, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas buenas y malas ayudan a bien a los que aman a Dios. O una más, Dios permite el sufrimiento de sus hijos. No las entendemos porque no hemos entendido esto. Y ese es el tema de este mensaje, que Dios es el Dios soberano. Dios es el Dios soberano. Y vamos a la Biblia, Primera Crónicas 29, versos 11 y 12. Dice la Biblia, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Esta porción, este pasaje está enmarcado dentro de la oración de David al Señor cuando estaban recogiendo
las donaciones para construir el templo. Y también estaba David entregándole el trono a su hijo Salomón. Y entonces llama la atención el lenguaje que usa, porque dice tuyo, tuyo, o sea, te está hablando es de tu pertenencia, es tuyo, de nadie más. Y le dice que son tres cosas las suyas. La primera dice, tuyo son, Señor, grandeza, poder, gloria, victoria y majestad. ¿Qué le está diciendo? Tuyo, Señor, o tuya, Señor, es la honra. A ti debemos de honrarte. Eso está diciendo. Después dice, tuyo es, oiga lo que dice, todo en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo? Todo en el cielo y la tierra es tuyo porque tú eres el creador y eres el dueño. Y como eres el creador y el dueño, te debemos toda la honra. Ahí estamos armando la idea. Y finalmente dice, tuyo también el reino, pero no solo eso, dice, y estás por encima de todo. Y eso es gobierno. ¿A qué se está refiriendo David cuando está orando y diciéndole al Señor, tú eres digno de toda la honra porque tú lo creaste todo y tú lo gobiernas todo? Eso está diciendo. Esa es la soberanía de Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes una definición de A.W. Pink, un hombre del Señor. Él era inglés, que escribió, definió la soberanía de Dios de una manera muy sencilla con estas palabras. Dice, la soberanía de Dios en las Escrituras es absoluta, irresistible, infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo que Él ha creado para su propia gloria, tal como a Él le place. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro, y hace una referencia a un pasaje de Isaías. Es decir, que Él puede moldear ese barro de la forma que Él elija, formando de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Afirmamos que Él no está bajo ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza. Que Dios es ley para sí mismo y que Él no tiene la obligación de dar cuenta de sus asuntos a nadie. Eso es la soberanía de Dios. Pero vamos a la Biblia. Y hagámonos la primera pregunta, que es nuestro primer punto. ¿Qué significa en la Biblia que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios es soberano? Vamos a Salmo 115:3. Dice así de una manera muy sencilla: nuestro Dios está en los cielos, y me gusta esto, y puede hacer todo cuanto quiere. Puede hacer todo cuanto quiere. Amigos, si hay algo que a nosotros nos molesta en no poder hacer lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Desde los niños, vas a comer, no quiero, y no come porque no quiere. Nosotros como adultos, vamos a hacer algo que no debemos hacer, pero lo hacemos porque queremos, porque nuestra voluntad es importante. Entonces, ¿qué significa que Dios es soberano? Que Él puede hacer todo cuanto quiere, pero esto es muy general. Vamos a ver específicamente. Primera cosa que vamos a ver, que Dios es soberano en el ejercicio de su poder. Vamos a Job 42:2. Job 42:2 dice, reconozco tu gran poder, está hablando Job. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Nadie puede oponerse a lo que Dios va a hacer, porque Dios ejerce su poder como Él quiere. Mire, como un ejemplo, ¿se acuerda usted de Daniel, que fue echado a un foso de leones y los leones no se lo comieron porque Dios preservó su vida? Antes sus amigos habían sido echados a un horno de fuego. Dios permitió que los echaran al horno, pero no se murieron, salieron de ahí. Dios decidió usar su poder, porque no hay otra explicación, que un león hambriento no se coma a alguien, eso no hay explicación. Tampoco que alguien entre a un horno de fuego y no se muera. Fue el poder de Dios. Pero también el mismo Dios permitió que a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, le cortaran la cabeza. ¿Por qué no salvó a Juan? Si salvó a Daniel, si salvó a los amigos de Daniel. O pensemos en esto,
los apóstoles. Dios permitió que Pedro, Santiago, Pablo y otros apóstoles fueran muertos. Pero Juan, el apóstol Juan, llegó a la vejez. Él ya era un anciano cuando escribió Apocalipsis, probablemente en el año 95, 96 después de Cristo. Era un hombre anciano, pero todos los demás Dios permitió que murieran. ¿Por qué? Nosotros somos bien simples para llegar a conclusiones. Simplificamos demasiado las cosas. Porque alguien podría decir, no, es que se murió porque algo hizo y Dios lo mató. Perdóname, pero Pablo no es de la clase de hombre que uno puede decir eso. Pero Dios permitió que pasara, que lo mataran. La tradición, no la Biblia, pero la tradición dice que a Juan lo aserraron en dos, lo cortaron vivo. A Pedro lo crucificaron de cabeza, según la tradición. Pero Juan no. ¿Por qué? Tú ves que Dios hace un milagro en la vida de alguien y tú dices, gloria a Dios, y tú le pides a Dios y no lo hace. Muchas veces nosotros nos echamos la culpa. Es que no soy digno. Ya vamos a ver que eso no tiene nada que ver. Es que yo hice algo malo. Ahora, ciertamente las malas decisiones tienen malas consecuencias, pero no quiere decir que Dios por eso no actúe con su poder en un caso o en otro. La verdad es esta, que Dios ejercita su poder de acuerdo a su soberanía. Dios es soberano y Dios decide. Dios decide cómo ejerce su poder. Nosotros no podemos forzar a Dios a que use su poder si Dios no lo quiere hacer. Así de sencillo. Así de simple. ¿Por qué no? ¿Es injusto? No. ¿Sabe qué es? Soberano. Ahora, veamos las cosas en perspectiva. Dios tiene propósitos más grandes. Y a veces las cosas que pasan, Dios decide no intervenir porque Dios tiene un propósito mayor. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios ejerce su poder de acuerdo a su soberanía. Pero sigamos adelante. Romanos 9, 15 y 16. Vamos a ver en este pasaje que Dios también ejerce su misericordia en base a su soberanía. Dice Romanos 9, 15 y 16. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Contexto. Esta frase o estos versos están dentro del discurso de Pablo hablando acerca de por qué Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú. Rápidamente en la historia, Isaac tuvo dos hijos. Esaú fue el primogénito, tenía el derecho a mayor beneficio y bendición por ser el primogénito. Esa era la costumbre. Y Jacob fue el menor, a pesar de que los dos eran gemelos. Pero nació primero Esaú, él tenía el derecho. Pero ¿de dónde salió el pueblo de Dios? No fue de Esaú, fue de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era mejor que Esaú. No, Jacob era un engañador, era un pícaro, diciéndolo de alguna manera. Pero Dios tuvo misericordia de Jacob. Así es Dios. Dios ejerce su misericordia en base a su soberanía. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no le podemos exigir nada a Dios, mis amigos. Lo voy a volver a decir. No podemos exigirle nada a Dios. El verso 16 que acabamos de leer dice, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Ahora, ¿quiere decir que no tenemos que pedir misericordia al Señor? Claro que sí, pero tenemos que esperar que Él obre como Él quiere obrar, no como yo creo que me he ganado el derecho de obrar. Mire, muchas veces pasa esto. Nosotros nos esforzamos, venimos a la iglesia, honramos al Señor con nuestras ofrendas, servimos al Señor, tratamos de vivir una vida que agrade a Dios y estamos orando por algo, pero no pasa. Y entonces nos enojamos porque decimos, ¿y para qué? Es que no es por eso, mi hermano.
es de quien Dios tiene misericordia. Ahora, eso no quiere decir tampoco que no vale la pena vivir una vida en santidad o servirle al Señor u honrar al Señor con tus ofrendas. Claro que sí es importante, pero Dios va a ejercer su misericordia de acuerdo a su soberanía. Eso quiere decir que Dios es soberano. Pero Dios también es soberano en el ejercicio de su amor. Efesios 1 del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. Dice Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Y dice después: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos y por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Según el buen propósito de su voluntad. Antes de conocer a Cristo, todos éramos igualitos. Todos éramos iguales. Pecadores, apartados de Dios, o como dice Pablo en Efesios, hijos de la ira. O sea, estábamos, nuestro futuro era sufrir la ira de Dios, el castigo eterno. Pero algo cambió. Nosotros fuimos amados por el Padre. Y entonces permitió que nosotros conociéramos a Jesús y que fuéramos salvados. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Porque yo soy más que alguien más? No, no lo hizo por eso. ¿Sabe por qué? Porque Él quiso amarme a mí. ¿Por qué Dios lo salvó a usted? Porque Dios quiso amarlo a usted. Y eso es el ejercicio soberano del amor de Dios. Dios escoge a quién amar y a quién no. Eso es algo que Dios hace. No depende de nosotros. Y a algunos tal vez no les gusta la idea, pero así es. Es que no es justo. Perdóneme, pero la justicia la define Dios, no yo. La soberanía de Dios. Y aquí es donde, y quiero recalcar nuevamente esto que dije antes en otros mensajes. No podemos ver a Dios separadamente porque Dios no tiene un ser separado. Él es uno y no tiene ninguna parte. Él es íntegro. Entonces, cuando Dios es soberano, también es justo. Y cuando es justo, también es omnipotente. Y cuando es omnipotente, también es amoroso. Y cuando es amoroso, también es bondadoso. O sea, todos sus atributos funcionan de la misma manera y al mismo tiempo. Lo que pasa es que para entenderlo mejor, estamos relacionando un atributo con la soberanía de Dios. Pero cuando Dios ejerce su amor, es porque Él quiere hacerlo así. Usted no puede hacer nada más para que Dios lo ame más. No se puede. Si Dios lo ama, dele gracias a Dios y viva de acuerdo a ese amor que Él tiene por usted. Pero no quiere decir que usted se lo ganó ni que usted lo merece. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, cuando Dios escogió a Israel, le dijo a Israel en Deuteronomio: te escogí no porque seas el mejor, porque de hecho no eres el mejor. Te escogí no porque eres el más grande y fuerte, porque no eres ni grande ni fuerte. Te escogí porque te amé. Ese es el amor de Dios ejercido en su soberanía. Pero Dios también es soberano en el ejercicio de su gracia. Mateo 11, 25 y 26. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los secretos del reino. Jesús estaba compartiendo los secretos del reino de Dios, pero no los estaba compartiendo con la crema innata de los fariseos y sacerdotes, sino lo estaba compartiendo con la gente más común como nosotros. Delante de Jesús ahí habían
panaderos, pescadores, había pastores de ovejas. La gente que todo el mundo hacía a un lado era la gente que estaba ahí. ¿Por qué Jesús no estuvo frente a los grandes? Porque no fue esa la decisión de Dios. Y eso nos muestra cuál es la tónica o la dirección que Dios le da al reino, a su reino en la tierra. El reino de Dios es revelado no a los ricos y poderosos, a los más inteligentes y los más altos, encumbrados, intelectuales, sino se le revela a los que tienen un corazón sencillo, a los pobres de corazón, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ejerce de acuerdo a su soberanía. Ahora, hablemos de la gracia rápidamente. Cuando pensamos en gracia, ¿en qué pensamos? Pensamos en un favor inmerecido. Ahora, eso se queda corto en realidad. No es solo un favor inmerecido. Leamos, quiero compartir con usted una definición que el mismo autor, A.W. Pink, hace sobre gracia. Y es muy buena. Dice, la gracia es un favor que se muestra donde hay un positivo de mérito en el que lo recibe. De mérito es lo contrario a mérito. Mérito es hacer algo que gana algo, y de mérito es hacer algo que lo que gana es castigo. Pongámoslo de esta manera. Si usted va en la calle y ve a una persona que está pidiendo porque no ha comido, y usted viene y le da dinero, le compra comida y se la da, eso sí es gracia, sí, pero no es completamente la gracia de Dios. Eso es un favor inmerecido, porque esta persona no merecía lo que usted está haciendo. Pero ¿qué pasa si usted va caminando en la calle, esta persona viene, le pone un cuchillo enfrente y le quita sus cosas? Y le roba y se van. Más adelante usted se lo encuentra y le dice, ¿por qué me robaste? Es que tengo hambre. Y usted dice, tenés hambre, te voy a dar de comer. Eso es gracia, un demérito. O sea, no hay razón para dar algo bueno, pero se da a pesar de que hubo de regreso algo mal. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Dios nos amó a pesar de que nosotros le dimos la espalda, a pesar de que nosotros le ofendemos con nuestros pecados, pero aún así Dios nos dio su gracia inmerecida. Ahora, Dios ejerce su gracia. La vemos en el Antiguo Testamento. Dios ejerce su gracia soberanamente. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento vemos que hay un montón de pueblos paganos haciendo lo que sea, sacrificando a sus hijos a ídolos, cometiendo barbaridades terribles, y Dios no hizo nada. Pero vemos al pueblo de Israel que Dios estuvo con ellos, los dirigió y los castigó para que no fueran como ellos. Qué injusto es Dios. No, ¿sabe qué es eso? Es la gracia soberana de Dios. Dios tiene gracia con el que quiere tener gracia y no con el que no quiere tener. ¿Por qué? ¿Es que Dios es injusto? No. Por cierto, decir que Dios es injusto puede ser blasfemia. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Porque Dios tiene propósitos que nosotros no entendemos. Porque Dios ve en el tiempo cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y lo que Dios hace siempre es correcto y siempre es bueno. Nosotros tenemos una pizca de la visión de lo que está pasando cuando Dios tiene la visión total de todo. Ahora Dios decide ejercer su gracia con algunos y con otros no. Eso es su prerrogativa porque Él es soberano. Ahora, resumamos, ¿qué significa que Dios es soberano? Vimos que Dios es soberano en el ejercicio de su poder, en el ejercicio de su misericordia, y es soberano en el ejercicio de su amor y de su gracia. Muy bien. La segunda pregunta, nuestro segundo punto, ¿sobre qué gobierna Dios? Porque decir que gobierna sobre todo, otra vez es general, pero vamos a ver qué es ese todo. Vamos a Salmos, Salmos 135, versos 5 y 6.
¿Sobre qué gobierna Dios? Dios gobierna sobre el universo y sobre todo lo creado. Este salmo dice, yo sé que el Señor nuestro, perdón, yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Para muestra, varios botones. Las plagas de Egipto. ¿Se acuerda usted de las plagas de Egipto? Yo me acuerdo haber visto hace un tiempo un programa de Nat Geo donde hablaba precisamente de eso, de las plagas de Egipto. Y ellos le daban una explicación científica al asunto. Que si, por ejemplo, las langostas, que hay una época del año en que las langostas hacen esto y proliferan, y que si no hay, si las condiciones se dan, entonces pasa lo que dice la Biblia que pasó. De acuerdo, de acuerdo. Científicamente está bien, pero ¿por qué pasó cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera que iban a venir las langostas? ¿Por qué? ¿Usted cree que fue casualidad? No, porque Dios gobierna la creación. Cuando el pueblo salió y se abrió el Mar Rojo, algunos dicen, bueno, un programa de esos también. Mire, yo a veces veo esos programas porque uno tiene una visión diferente de las cosas. Y ellos querían demeritar, en el fondo querían demeritar lo que la Biblia dice, pero en realidad no hay argumento. Porque estaban diciendo que pasaron por un lugar donde en esa época no había agua y no sé qué y no sé cuánto, porque había pasado esto y por eso no había agua. Vaya, porque en el momento justo que ellos estaban ahí no había agua. Aunque la Biblia no dice eso, la Biblia dice que un viento del este sopló toda la noche y se abrió. ¿Por qué sopló el viento y por qué se abrió? Porque Dios es soberano sobre el universo y todo lo que existe. Cuando estaban en guerra los israelitas en el desierto, cuando estaba, ya no era en el desierto, era en Canaán, era Josué el que estaba al frente, estaban luchando contra un gran ejército y estaban a punto de ganar, pero casi lo salva la campana porque se oscureció. Y entonces en la noche no se podía pelear. ¿Qué pasó? Dios detuvo el sol. ¿Ha leído usted esa historia? Que está en Josué. Dios detuvo el sol. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Porque Dios gobierna el universo y todo lo que en él hay. Todo lo que en él hay. Pero también Dios gobierna sobre todas las cosas que suceden. Y quiero enfatizar esto. Todas las cosas que suceden. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 39. Dice, oye bien esto. Nada puedes hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque Él así lo ordena. No tenemos razón para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados. El profeta Isaías 45:7 dice así, yo formo la luz, está hablando Dios, y hago las tinieblas. Oiga esto, yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace esto. Nosotros tenemos en la cabeza una idea, que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo. Aunque Dios no es autor de lo malo, porque Dios no tiene nada que ver con lo malo, sí permite lo malo. Por ejemplo, Dios guió al pueblo de Israel a Canaán y conquistaron la tierra contra enemigos más fuertes. Algo bueno, pero el mismo Dios, como 600 años más tarde, quiero ver, 700 años después, envió a ese mismo pueblo como prisioneros a Babilonia. Esto fue bueno y esto fue malo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y quién hizo esto? Dios. Porque Dios es así. No podemos nosotros decir que Dios, todo lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo. Mire, hay gente que cuando le pasa algo malo en su vida, empiezan a pelear contra el diablo y a pelear contra el diablo y no se ponen a pensar que tal vez es algo que Dios permite por un propósito. Porque Dios controla soberanamente todo lo que pasa. Las guerras, sí, las guerras. Dios no provoca las guerras, pero Dios permite que funcionen, que pasen. ¿Por qué? Tiene diferentes propósitos.
juicio. También muchas veces es purificar para que la gente se reencuentre con Él. Yo no sé, yo no soy Dios, así que no le puedo decir exactamente, pero Dios lo permite. Dios permite las cosas buenas y malas porque Dios es soberano. Si nosotros pensamos que Dios no permite lo malo, solo lo bueno, estamos yendo en contra de la soberanía de Dios. Porque Él dice, yo envío lo bueno y lo malo. Ahora, ¿por qué? Eso es materia de otro mensaje, otro estudio. Y eso tiene que ver con propósitos de Dios. ¿Sobre qué gobierna Dios? Vimos los primeros dos, ahora vamos a ver sobre los hombres. Sobre los hombres. Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Está hablando Pedro, está dando un discurso, un mensaje, sí, un mensaje, y dice esto: es verdad que en esta ciudad se unieron, está hablando en Jerusalén, Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Esta es la oración que él está haciendo en ese discurso. 28. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Enfatizo, último verso. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio, está hablándole a Dios, habías decidido hacer. Ciertamente, fue Pilatos el que mandó a matar a Jesús. Herodes participó de alguna manera. El pueblo de Jerusalén participó. Los sacerdotes participaron. Pero ¿qué pasó? Solo hicieron lo que Dios quería que hicieran. Porque Dios es así. Dios usa, porque Él gobierna a las personas, Dios usa para sus propósitos a las personas. Mire, veamos una cosa. Por ejemplo, Jesús nació en un pesebre. ¿Estamos de acuerdo? En un pesebre, ¿quiénes comen? Los corderos. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Fue casualidad que Jesús haya dormido en un pesebre la primera noche de su vida? Fue parte de lo que Dios había organizado. Ahora, ¿cómo? Porque mucha gente llegó a Belén y no había lugar para ellos en el mesón, dice la Biblia, por eso terminaron ahí. Ahora, ¿usted cree que eso fue casualidad que todo ese montón de gente haya llegado así nomás? No. De hecho, ¿sabe que Jesús debería haber nacido en Nazaret y no en Belén? ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque ambos, José y María, vivían en Nazaret. Y cuando María estaba embarazada, lo lógico es que naciera en Nazaret o no. No es como que se iban a ir a Estados Unidos para que naciera con una ciudadanía especial, no. ¿Por qué pasó? Porque Dios usó al emperador Augusto César, para que mandara a todos los que vivían en el Imperio Romano a empadronarse, pero no iban de casa en casa, tenían que ir cada quien a su pueblo de nacimiento o el pueblo de origen de su familia para ser empadronado ahí. ¿Y sabe de dónde era José y María? La familia de ellos, de Belén. ¿Y sabe a dónde fueron? A Belén. ¿Y sabe dónde nació Jesús? Por supuesto, en Belén. ¿Y sabe usted que el profeta Miqueas dijo: pero tú, Belén Efrata, que eres la más pequeña de todas las ciudades, de ti saldrá el que gobernará Israel? Se cumplió la profecía porque a un emperador se le ocurrió hacer ese censo. Y en ese tiempo específico, porque Dios gobierna sobre las personas. Mire, uno de los momentos más especiales o santos en las fiestas de Israel era el día de la expiación. Ese día de la expiación, el sacerdote escogía a un cordero sin mancha, le ponía las manos encima y lo llevaba al desierto y lo soltaba en el desierto. Cuando él ponía las manos encima del cordero, él tenía que decir
que todos los pecados de todo el pueblo de Dios estaban sobre ese cordero, y el cordero era suelto y el cordero se iba en el desierto y se perdía. Ahora, ¿por qué lo hacían? Porque eso simbolizaba que los pecados del pueblo de Israel, Dios los recibía y se iban tan lejos que Dios mismo se olvidaba de los pecados. Era una manera de expresar. Pero era importante esto: el que llevaba y soltaba al cordero era el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Sabe usted quién llevó a Jesús con Pilato? ¿Sabe quién fue? El sumo sacerdote. Él, por supuesto, no lo agarró él, pero fue bajo su dirección y llevaron a Jesús a Pilato. Y cuando Pilato dijo, no, yo no encuentro nada malo en este hombre, no lo voy a matar, quien insistió fue el sumo sacerdote. O sea, de alguna manera, es como que el sumo sacerdote puso las manos sobre Jesús y lo envió, no al desierto, lo envió a la cruz para que muriera. ¿Usted cree que el sumo sacerdote hizo eso porque él sabía lo que iba a pasar? No. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios gobierna a los hombres. Y cuando Jesús fue bajado de la cruz y fue enterrado en una tumba nueva que pertenecía a un hombre muy rico que se llamaba José de Arimatea, que pertenecía al Sanedrín. Ahora, ¿por qué él ofreció la tumba? ¿Por qué no fue otro? ¿Sabe por qué? Porque estaba profetizado en los Salmos que el Mesías sería enterrado entre los grandes, o sea, entre los ricos. ¿Quién le dijo a José de Arimatea que ofreciera la tumba para enterrar a Jesús? ¿Quién le dijo a los romanos que aceptaran el ofrecimiento de la tumba? ¿Quién? Dios. Porque Dios es soberano sobre las personas. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido de alguna manera? Una persona ha llegado y te abre una puerta o te ayuda con algún recurso o te da una palabra de aliento. No es casualidad, mi hermano, es porque Dios gobierna a las personas. Y si Dios usa a los impíos, con más razón usa a sus hijos. Porque Dios gobierna sobre los hombres. Pero una cosa más. Job 1, 9 al 12. Job 1, 9 al 12. Satanás le respondió al Señor. Pongámonos en contexto rápido. El libro de Job narra aquí cómo Dios, y lo pone como que fue una corte, la manera como lo explica la Biblia, es una corte donde está Dios como el rey y están sus emisarios ahí. Y entre los emisarios, sus hijos, dice la Biblia, está el diablo también. No quiere decir que es su hijo, quiere decir que está ahí. Y entonces viene Dios y le dice al diablo, ¿ya viste a mi hijo Job? No hay nadie que sea como él es un hombre entregado a mí, él me ama, me adora. ¿Ya lo viste? Fue Dios el que le dijo al diablo. El diablo no hubiera hablado si Dios no le habla. Y entonces Satanás le respondió, verso 9, sí, o sea, lo he visto. Pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Eso le dijo el diablo. Ojo, no dice, déjame que yo lo haga pedazos. Dice, quítaselo tú, porque el diablo no tiene poder. Es Dios. Sigamos. Muy bien, dijo Dios, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y debe haber salido feliz, porque ya le llevaba ganas de plano. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mire, Dios gobierna, y estamos hablando de lo que gobierna Dios. Dios gobierna al diablo y a sus huestes. Es Dios. El diablo no es autónomo. El diablo no es todopoderoso. El diablo es una criatura. La peor de todas, sí. La más mala, sí. Pero es una criatura y está bajo el dominio, el gobierno de Dios.
hasta que Dios le dijo a Satanás, puedes tocar a Job, hasta entonces lo pudo hacer. ¿Y por qué lo hizo? ¿Usted cree que el diablo lo hubiera hecho si él hubiera sabido que 5,000 años más tarde o 4,000 años más tarde nosotros leemos el libro de Job y nos llena de aliento y nos llena de gratitud a Dios porque Él nos guarda? ¿Usted cree que lo hubiera hecho? No, no lo hubiera hecho. Porque si Él hubiera sabido lo que iba a pasar, no lo hace. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios gobierna al diablo y a sus huestes. Es Dios, no es el diablo. Mire, esa idea, esa figurita que sale de que hay un hombre, las caricaturas, de que hay una persona, le sale aquí un diablito y un angelito. ¿Se acuerdan ustedes? Y va a tomar una decisión y el angelito le dice una cosa y el diablito le dice otra. Y de repente el diablito se pasa para el lado del ángel y le empieza a dar duro al ángel, porque siempre el ángel lo pintan como el tontito. Y viene el diablo y le da riata y, perdón la palabra, lo golpea. Perdón, no es mala, espero que no sea mala. Perdón, lo golpea. Eso se me salió. Y, y el diablo gana. Y entonces la persona hace lo que el diablo quiere. Da risa ver esas cosas, pero no es cierto. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que está poniendo al diablo y a Dios a la misma altura. Y eso no es cierto. Dios, no hay nadie sobre Dios, ni siquiera cerca de él. El diablo tiene poder, sí, pero no se acerca. Es Dios el que gobierna. Dios no tiene que negociar con el diablo si Dios es el amo de todo. Ahora, no quiero hablar de caricaturas, sino lo que quiero hablar es de cómo esa idea ha moldeado nuestra forma de vivir. De repente hay gente que está orando y empieza a orar y, diablo, te arrebato mis bendiciones. Perdóneme, pero no hay ninguna cosa que arrebatarle al diablo, porque el diablo no tiene ninguna bendición suya. ¿Quién dice eso? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor, Jehová, es el dueño y Señor de todo. Y por cierto, si le quisiera arrebatar a Dios una bendición, tampoco se puede, porque ¿qué va a poder usted hacer contra Dios si Dios es el soberano omnipotente? No se puede. ¿O no? Diablo, te ponemos bajo nuestros pies. Y hay gente que ora al diablo, no le ora a Dios. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que el diablo y Dios tienen el mismo estatus, el mismo poder. Y no es cierto. Dios gobierna al diablo y a sus huestes, y el diablo y sus huestes hacen lo que él quiere. ¿Quién cree usted que fue el que tuvo la idea de que mataran a Jesús? Por supuesto, fueron los religiosos. Pero ¿quién cree usted que inspiró a esas personas a que mataran a Jesús? Fue el diablo, por supuesto. ¿Y quién más? Ahora, lo que no sabía el diablo es que matar a Jesús era exactamente lo que tenía que hacer. Eso era exactamente lo que tenía que pasar. Porque cuando Jesús murió en esa cruz, entonces el precio de la justicia de Dios fue pagado y nosotros recibimos salvación. Y Dios usó al diablo para hacer eso. Así que, mi querido hermano, no le tenga miedo al diablo. No le tenga miedo. No le tenga miedo. Ahora, ¿tiene poder? Claro que tiene poder. ¿Y lo puede hacer pedazos a usted? Sí, puede. Pero si el Señor está con usted, no hay problema. No le estoy diciendo vaya a jugar Ouija, vaya a invocar cosas. No, no, tampoco. No, no, eso es absurdo. Estoy diciendo viva su vida tranquilo y confiado en Dios y no se preocupe por lo que el diablo puede hacer, porque el diablo está gobernado por Dios. Ahora, hagamos un resumen. ¿Sobre qué gobierna Dios? Gobierna sobre el universo y sobre todo lo creado, sobre todas las cosas que suceden, sobre los hombres y sobre el diablo y sus huestes. Y eso nos lleva al tercer punto y final. ¿Cómo debe moldear nuestra vida la soberanía de Dios? Espero que estemos de acuerdo en esto. Dios es soberano y Dios ejerce su amor, su poder, su misericordia y todo lo demás de acuerdo a su soberanía.
Dios gobierna sobre todo lo creado, sobre los hombres, hasta sobre el diablo y sus huestes. Pero, ¿de qué nos sirve eso? Ahora viene nuestra respuesta. ¿Cómo nosotros debemos moldear nuestra vida sobre esa gran verdad de la soberanía de Dios? Primero, debe alentarnos a vivir con contentamiento. Filipenses 4, 11 al 13. Dice la Biblia, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina en este verso que lo conocemos todos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, le quiero contar algo. Nosotros, ya se los he dicho, pasamos una época financiera muy difícil en la casa. Ni Valesca ni yo teníamos trabajo, nuestros hijos en esa época eran pequeñitos y fue muy, muy, muy difícil. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en ese tiempo? Hicimos todo lo que pudimos hacer. Valesca tiene muchísimos más talentos que yo solo soy el hablador, pero Valesca es bien talentosa y tiene muchas habilidades. Y pensamos, ¿qué podemos hacer para salir adelante? Y intentamos mucho. Buscamos opciones para vender cosas. Tratamos, voy a decir tratamos, de vender pollo. ¿Quién come pollo? Creo que la mayoría comemos pollo y es rico. ¿Sabe cuántas libras de pollo vendimos? Ni una sola, ni una. Bueno, vendamos huevos. Todo el mundo come huevos en la mañana, picaditos y toda la historia. Nos dieron una caja para que la vendiéramos. ¿Y sabe cuántos huevos de la caja, que son 12 docenas, verdad? ¿Cuántos huevos vendimos? Vendimos 12. Una docena de huevos vendimos. Todo el mundo vende huevos. Lo que pasa es que vos tenés acaparado el mercado. Todo el mundo vende huevos, pero nosotros no pudimos vender huevos. ¿Sabe qué hicimos? Al final nos comimos los huevitos. Por cierto, no teníamos que comer y comimos huevo. Ahora, quiero decirle algo. No fue eso lo único. Seguimos intentando. Tratamos de vender café. ¿Quién no toma café? Bueno, sí hay quienes no toman. Yo espero que Dios los perdone, hermano, que no toma café. No, no es cierto. No es cierto. Cuestión de gustos, respetable. Pero la mayoría tomamos café. No vendimos más que 2 libras. 2 libras de café. No lo pudimos hacer. Usted a estas alturas está pensando, no, hombre, este pastor no sirve para vender. Yo soy malo para vender, pero Valesca es una maravilla. Pero no, ni ella pudo. También, bueno, esto ya lo hizo Valesca. Hizo unas velas aromáticas bien bonitas. Y sí vendimos algunas, pero no fue mucho. Después le aprendió a hacer uñas acrílicas en el momento en que estaba empezando todo esto. Y solo una señora le hizo las uñas y fue una mala experiencia. Pero tampoco funcionó. También y tratamos de vender joyería y no se pudo, no se pudo. Ahora, ¿qué pasó? Dios usó otro camino para llevarnos, para bendecirnos. Pero ¿por qué le cuento todo esto? Para que sepa que yo para vender soy malo. No, no solo eso. Se lo cuento porque a veces Dios permite en tu vida cosas que son muy difíciles, pero Dios está detrás de ellas. Mire, hay cosas con las cuales a las cuales nosotros podemos enfrentarnos y tenemos que ser valientes, tenemos que emprender en el Señor, confiar en su palabra y trabajar. Y Dios bendice al que se esfuerza. Pero a veces no pasa así. A veces las cosas se ponen más y más difíciles y más difíciles y más difíciles. ¿Qué hacemos entonces? Aquí es donde es importante entender esto. El contentamiento. Contentamiento no es simplemente aceptar las cosas como son y ni modo, así me tocó. No, eso es ser derrotista. Contentamiento es, bueno, Señor, así son las cosas, pero yo sigo adelante. Tú estás conmigo. Eso es contentamiento. Ahora, el contentamiento tiene que ver con la soberanía de Dios. Porque Dios ha permitido que esto pase. Mi reacción a esto debe ser contentarme, como dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es la convicción
de que no importan las cosas que pasan afuera, sino yo debo confiar que todo va a estar bien porque Dios está conmigo. Eso es contentamiento. Miren, yo sé que muchas veces pasamos cosas bien difíciles en nuestra vida y a veces pareciera que vienen en racimo. Ojalá que todo fuera de uno en uno, no, pero hay cosas malas que se dejan venir como que fuera una inundación y te arrastran y te llevan y te tiran y te revuelcan y todavía te cae la piedra encima. Y a veces pasa así. Y a veces uno está peleando con Dios, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces no hay respuesta. O sea, Dios tiene una respuesta, sí, pero no es el momento que Dios te hable así. A veces esos momentos son los momentos en los cuales uno tiene que afirmar su corazón. No sabes por qué pasa eso, pero lo más importante no es lo que no sabes. Lo más importante es lo que sí sabes. Y lo que sí sabes es que Dios está contigo. Y entonces te levantas, te volvés a peinar y aunque sea cojeando y como sea que uno pase, pero sigues adelante. Eso es contentamiento. Ahora, en ese proceso uno aprende. No es fácil. Yo quiero decirle algo. Nosotros pasamos 3 años con Valesca en una situación bien difícil. Si yo le digo que no teníamos, a veces no teníamos que comer y me mira así de hermoso, va a decir, no, no es cierto. O mira, mis hijos hermosos también. Y usted dice, no es cierto, pero sí es cierto. Así pasó. Ahora, ¿por qué pasó? Hasta aquí todavía, le soy sincero, no puedo dar una explicación exacta. Pero lo que sí le puedo decir es esto. Si tuviéramos que volver a pasar por algo así para seguir conociendo a Dios como lo conocimos, estaríamos dispuestos. No es fácil, pero es nuestra forma de responder a la soberanía de Dios sobre nuestra vida, porque las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos. Pero segundo, ¿cómo debe moldear la soberanía de Dios nuestra vida? Debe fortalecer nuestra fe. Salmos 27, versos del 1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire, a veces uno piensa que David, que fue el autor de este salmo, lo escribió desde la comodidad de su palacio. Él estaba ahí, había unos fulanos dándole aire y él podía extender la mano y agarrar un vaso de agua fresca o de comerse una fruta rica. Que él estaba en paz o que estaba en su cuarto en la noche para dormir en sus almohadas bonitas y todo. No, lo más probable es que David escribió esto en medio de la guerra. David fue un hombre de guerra, él vivió en guerra. Probablemente esto lo escribió durmiendo sobre el suelo, rodeado de los enemigos, pero dijo estas palabras: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué lo dijo? Porque él tenía fe en Dios. Mire, la fe no es gritar. La fe no es poner cara de bravo y decir, yo tengo fe. No. ¿Sabe qué es la fe? La fe es una convicción calmada que está en tu corazón. Es seguridad. Eso es fe. Y la soberanía de Dios debe aumentar nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Yo no. El ejército está enfrente. El diablo está por aquí queriendo. No, perdón, señale para acá. Perdón. El diablo está aquí tratando de llegar y atacarme. Y yo estoy en medio, pero ¿sabe qué? Yo estoy tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque al diablo y a mis enemigos los gobierna Dios. Porque mis circunstancias las gobierna Dios. Entonces mi fe debe ser fortalecida porque Dios es soberano. Esto es una maravilla.
Mi fe debe ser fortalecida porque Dios es soberano. Y una tercera razón, ¿cómo debe moldear nuestra vida la soberanía de Dios? Debe dirigir nuestra vida de oración. Debe dirigir nuestra vida de oración. Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, Jesús cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué dijo esto? Estaba Jesús orando en el huerto de Getsemaní y esa misma noche, iba a ser entregado y al día siguiente iba a ser crucificado. Y Jesús sabía eso. Era un momento, el momento más terrible de la vida de Jesús. Y entonces su oración la termina de esta manera: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Cuántos de nosotros hemos oído esas palabras? Ahora, todos nosotros entendemos que el Padre Nuestro, que está dentro del Sermón del Monte, es la oración modelo, ¿verdad? Y sabemos que es un modelo para orar y la aceptamos como modelo. Pues hay otra oración modelo que tenemos que aceptar y es esta: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Miren, nuestra vida de oración está llena de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y hasta le decimos a Dios cómo. Mira, yo necesito que este negocio salga, este negocio no, este sí. Yo necesito que esto pase así, 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 así. Y oramos y oramos y oramos. Ahora, no estoy diciendo que no sea legítimo pedirle a Dios algo específico. Sí, claro que sí. Pero tenemos que estar dispuestos a esto. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Como tú quieras. A veces la respuesta de Dios es una respuesta diferente a nuestra oración y nos enojamos, pero eso es lo que Dios quiere. Yo me acuerdo, hace un tiempo yo estaba tomando una decisión muy importante y hablé con un amigo mío y le cuento: mira, yo le pido a Dios esto. Yo no quiero que este escenario pase. Y mi amigo, con mucha sabiduría del Señor, me dijo: sí, está bien, pedíselo, pero tenés que tener claro, si no pasa como vos querés, es porque fue la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Así fue como él dijo, porque es la voluntad de Dios. No es mi voluntad la importante, mi querido hermano, ni la suya, es la de Dios. Dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y quiero enfatizar en esta versión esto: prevalecen los designios del Señor. ¿Sabe qué está diciendo? En otras palabras, hay muchos planes en el corazón de nosotros, pero se va a hacer lo que Dios quiere. Así dice, ahí nomás. Lo que va a pasar es lo que Dios quiere. Así que lo que venga a tu vida es porque Dios lo quiere. Sí, pero es que eso es malo. Dios envía lo bueno y lo malo. Sí, pero es que no puede ser que Dios sea así, es que yo tengo fe. Eso no es una razón. Perdóname, pero no es una razón. Ninguna oración es agradable a Dios a menos que el espíritu que la mueva sea este: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la verdadera oración. Esa es la oración. Ahora, desgraciadamente se nos ha enseñado que nosotros podemos cambiar lo que Dios quiere hacer. Por eso hay un montón de oraciones que están llenas de palabras como yo declaro tal cosa, yo decreto esta otra cosa, yo declaro, yo decreto. Mire, es como que uno llegue delante del presidente y le diga: mira, en este país se va a hacer esto, y él se va a reír en tu cara y va a decir: no, se va a decir lo que yo hago, porque yo tengo la autoridad. Es lo mismo con Dios. Hay oraciones que están llenas de yo arrebato al diablo, que ya vimos, no se le puede arrebatar nada al diablo porque el diablo no tiene nada tuyo. Yo arrebato. Si no es al diablo, ¿a quién? A Dios. Te vas a meter con Dios. Vas a tratar de arrebatarle algo a Dios. Perdóneme, pero ¿cómo? No se puede, pero eso es lo que nos han enseñado. O, mire, yo oí una vez una oración de una persona que decía: no aceptamos un no por respuesta, porque declaramos y tenemos fe. Y va. ¿Cómo que no aceptamos un no por respuesta? No,
Eso es blasfemia, eso es ofender a Dios de una manera terrible. Pero hay quienes creen eso. Y una versión suavizada de la misma cosa. Yo no recibo tal cosa, no recibo. ¿Cómo que no recibo? ¿Depende de ti? No depende de ti, depende de Dios. Mire, la soberanía, por eso decía al principio, la soberanía de Dios es uno de los atributos más difíciles de comprender y de aceptar de parte de nosotros. O a veces las oraciones se visten así de grandiosidad y de fe porque decimos, no nos daremos por vencido hasta que esto sea así. Mire, yo no estoy diciendo que no hay que orar y que a veces hay que orar mucho tiempo por algo. No estoy diciendo, sí, a veces sí. Pero lo que yo no creo es que nosotros digamos, yo no me voy a dar por vencido hasta que hagas lo que a mí se me da la gana. Porque eso es en el fondo lo que está pasando. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que necesitamos, mis amigos, es encontrarnos con la soberanía de Dios. Eso necesitamos. Y quiero decirle algo, ya se ha encontrado con ella muchas veces. Cuando usted ora y pide algo y espera algo y no pasa, eso es encontrarse con la soberanía de Dios. Nos encontramos con ella, pero no la entendemos. Cuando nosotros nos encontramos con la soberanía de Dios, entendemos algo. Es la palabra de Dios la que tiene poder, no la mía. Así que por más que yo decrete, declare y arrebate, no va a pasar nada. Es la palabra de Él la poderosa, no la mía. Otra cosa, Dios no nos debe nada. Es que yo tengo mucha fe. No, no es por eso. No, hombre, es que hay que tener fe. Sí, hay que tener fe, pero no es por tu fe que Dios hace las cosas. No es por tu fe que Dios hace las cosas. Dios hace las cosas que Él ha decidido hacer. Y eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿para qué sirve la fe entonces? La fe sirve para que nosotros nos alineemos con el Señor. Pero no sirven para doblarle el brazo a Dios. A veces se enseña como que la fe es una especie de poder mágico que se va llenando y que poco a poco se va llenando, llenando allá en el cielo un recipiente de fe y de fe y de fe. Llega un punto en el cual rebalsa y Dios dice, no, no, voy a hacer lo que tú quieras porque tienes fe. No, es ridículo o no. Ridículo lo que acabo de decir, pero esa es la manera como se piensa. Porque no somos nosotros, es Dios el soberano. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, vamos a entender que ninguna cantidad de oración y ninguna cantidad de fe puede cambiar lo que Dios ya ha decidido hacer. John Hill, un ministro bautista del siglo XVIII, lo dijo de esta forma. Cuando Dios otorga bendiciones a un pueblo que ora, no es por sus oraciones, como si fuera inclinado y cambiado por ellas, sino que es por sus propios motivos, los de Dios, y por su propia voluntad y placer soberanos. Y entonces, ¿para qué vamos a orar? Porque esa es la pregunta. Entonces, ¿para qué voy a orar? Entonces, ¿para qué voy a tener fe? Miren, me encanta lo que dice Martín Lutero. La oración no es la superación de la resistencia de Dios, sino aferrarnos a su voluntad. La oración no es la superación de la resistencia de Dios, sino aferrarnos a su voluntad. Cuando nosotros oramos con fe, pero no queriéndole doblar el brazo a Dios, lo cual no se puede, sino cuando nosotros oramos pidiéndole a Dios que se haga hecha su voluntad y no la mía. Aunque yo no entienda qué pasa, aunque yo no entienda cómo hacerlo, pero Dios sí, y yo confío en Él, entonces en ese proceso de oración, poco a poco mi voluntad se va acercando a la suya, no la de Él a la mía. Y entonces en ese momento pasa esto y se cumple esta palabra de Jesús. Entonces van a pedir lo que ustedes quieran y mi Padre lo va a hacer. Como dijo Juan en su carta, primera carta, que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos todo lo que queremos. El asunto no es querer obtener, el asunto es hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo llegamos a la voluntad de Dios?
Primero, rindiéndonos a su soberanía. El que gobierna es Él, no soy yo. El que sabe cómo hacerlo es Él, no soy yo. El que tiene poder para hacerlo es Él, no soy yo. Y yo soy un instrumento en las manos del Dios altísimo, soberano y todopoderoso. Cuando yo entiendo eso, mi vida es transformada y moldeada para vivir como el Señor quiere. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Y quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Piensa en un momento, no en muchas, sino en una oración particular que estás haciéndole al Señor. Por una necesidad que tengas, lo que sea. Pero por un momento piensa en lo que le has pedido al Señor. ¿Qué le has pedido al Señor? Que haga lo que tú quieres o que haga lo que es su voluntad. Piensa esto, ¿estás dispuesto a que Dios haga lo que Él quiere y no lo que tú quieres? ¿Estarías dispuesto a que Dios lo haga de forma diferente? Es importante ser honestos en esto. Por supuesto, Dios sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Dios sabe lo que existe adentro de nosotros. Dios sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Dios lo conoce perfectamente y eso no es problema para Él. El asunto es este, nosotros no lo reconocemos. Nuestras oraciones están dirigidas a nuestros propios deseos y dejamos a Dios a un lado, como que fuéramos nosotros los más importantes. Todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Pero lo importante es esto, es esto. Hoy Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Y Dios nos ha afirmado que el que es soberano sobre todo lo que existe es Él. Que el que no tiene límites en su poder y en su voluntad es Él. Que Él gobierna sobre todo lo que hay, incluyéndonos a nosotros. Incluyendo también a nuestro enemigo. El enemigo no va a hacer nada de que Dios no permita que pase. Pero la pregunta es cómo nosotros somos o respondemos a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios también implica que Él es nuestro creador y es nuestro dueño. Cuando nosotros estamos viviendo como se nos da la gana, nosotros estamos dándole la espalda a Dios y a su soberanía. Si eso es lo que está pasando en tu vida, este es el momento para pedirle perdón al Señor. Si estás tratando de hacer las cosas a tu manera, este es el momento de pedirle perdón a Dios, porque eso es pecado. No le va a decir el vaso al alfarero, no le va a reclamar. Él es el alfarero, nosotros somos el vaso. Así que es momento de pedirle perdón al Señor. Nuestra vida es moldeada por nuestros propios deseos en todos los aspectos, pero nuestra vida debe ser transformada por la soberanía de Dios. Tal vez estás ahora mismo pasando por un momento difícil en tu vida. Estás enfrentando situaciones muy grandes, muy fuertes. Te sientes sobrepasado por ellas. Sientes que te están apretujando y te están destruyendo. Pero yo quiero decirte algo. No va a pasar. Porque tú estás en las manos de Dios, no en las circunstancias. Mucho menos en las manos del enemigo. No estás ahí. Dios te tiene en sus manos. Y a veces Dios permite esto. Porque así como el diamante necesita, el carbón necesita muchísima presión para convertirse en diamante, nosotros necesitamos a veces presión para que Dios forme en nosotros lo que Él quiere que se forme. Que tu vida sea fortalecida, que tu fe sea fortalecida por esta convicción de que Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control, lo que sea que venga, bueno, malo, muy malo, terrible,
todo está bajo el control de Dios. Y que puedas decir como dijo David: Dios me pone algo y lo voy a compartir. Muchas veces las circunstancias difíciles llegan a nuestra vida y no se van a pesar de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Porque lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que nosotros no podemos solos, sino Dios quiere que nosotros reconozcamos. Una cosa es decirlo, otra cosa es reconocerlo y vivirlo, que no podemos hacerlo solos, que necesitamos de Él. Por eso muchas veces Dios permite circunstancias adversas, para que te des cuenta que tú no eres lo que piensas que eres, que tú no puedes lograr lo que crees que puedes lograr, sino que lo necesitas a Él. Y este es momento de recordar estas palabras: separados de mí, nada pueden hacer, dijo Jesús. Y este es el momento también para regresar a la vid que es Jesús, para aferrarte nuevamente. Has orado y has orado mucho, pero no ha pasado nada, porque tu oración no ha sido para que Dios haga su voluntad, sino para que Dios haga lo que más te conviene a ti, para no sufrir o para tener mejores resultados. A veces Dios te los va a dar, a veces no. Eso es decisión de Él, porque Dios es soberano. Así que, aunque no sepas por qué las circunstancias están como están, no puedes saberlo ahora, pero sí sabes algo: Dios está contigo y Dios es soberano sobre tu vida y sobre todo lo demás. Así que aférrate a Él y espera en Él. Y puedes decir, como dijo el salmista: hubiera yo desfallecido si no creyera que veré la bondad de Dios en esta vida. Si no creyéramos que Dios va a obrar en nuestra vida, desfalleceríamos inmediatamente. La soberanía de Dios fortalece nuestra fe en ese sentido. Señor bendito, te pido, Dios, que tú afirmes en nuestra vida la importancia y la profundidad de tu soberanía. Tú eres el Señor de todo, el creador de todo, el único digno de toda la honra. Señor, tú eres el que gobierna sobre todo. Nada ni nadie se puede oponer a lo que tú haces. Pero también nos da esperanza el saber que tú eres un Dios de amor y que tú nunca vas a actuar en contra de tu amor. Señor, te pedimos que tú afirmes nuestra fe con este conocimiento de tu soberanía, que se vuelva una convicción en nuestro corazón. Moldea nuestras oraciones, Dios, para que nuestras oraciones sean oraciones efectivas, oraciones que tú escuchas y respondes. Bendito Dios, ayúdanos a vivir en contentamiento, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, a poder caminar contigo y conquistar lo que tú quieres conquistar. No necesariamente cosas afuera, muchas veces son cosas dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. A conquistar esa soberbia que nos ha dirigido, a conquistar esa comodidad que muchas veces tenemos ahí. Y que nosotros podamos, Dios, ser formados por ti, como el alfarero forma una vasija hermosa. Bendito Señor, gracias, porque tu soberanía nos hace descansar en ti. Gracias porque nos amaste sin merecerlo, porque nos escogiste sin que nosotros tuviéramos razón para eso. Gracias, Dios, porque sabemos que contamos siempre con tu presencia y tu cuidado, aún en los momentos difíciles. Gracias, Dios. También oramos, Dios, y te agradecemos por las bendiciones que nos das, porque sabemos que tú cuidas de nosotros y que tú, el Dios todopoderoso y soberano, nos ha bendecido. Y ahora, de esas bendiciones que tú nos has dado,
Queremos traer al alfolí. Queremos traer nuestras ofrendas con gratitud, el fruto del trabajo que tú nos has dado, el fruto del esfuerzo que hemos hecho. Lo traemos con alegría, lo traemos, Señor, con gozo, lo traemos porque queremos honrarte a ti y reconocemos que tú eres el todopoderoso y soberano Dios, el digno de todo, y por eso te adoramos. Te pedimos, Dios, que esos recursos sean multiplicados en tus manos para que tu propósito y tu obra en esta casa, Señor, y en tu reino entero se cumplan a través de ello. Señor, bendice a cada familia, sus proyectos, su trabajo, bendice sus negocios, sus planes, Dios. Bendice y prospera a tus hijos y dale lo necesario, Dios, no solo para su subsistencia, sino también para que puedan bendecir a otros y para que podamos ser luz para aquellos que necesitan tu luz. Señor, salimos de este lugar gozosos porque tú eres soberano y sabemos que todo lo que vemos y todo lo que está frente a nosotros y todo lo que pasa y va a pasar está bajo tu control siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que la gracia del Señor brille sobre sus vidas.